Bueno, movimiento circular uniforme. Entonces suponga que usted tiene lo siguiente. Suponga que usted tiene un objeto que se mueve en un círculo. Entonces, suponga que eso es un círculo de radio R. Entonces ese es el radio del círculo. Y que el objeto está moviéndose en ese círculo con una velocidad v cuya magnitud es constante. Entonces, claro, unas veces va para arriba, otras veces va para la izquierda, otras veces va hacia abajo, digamos cuando viene por aquí, y otras veces va hacia la derecha. Ok, esa velocidad está cambiando de dirección, pero la magnitud va a ser siempre la misma. Entonces por eso se llama uniforme. Circular pues porque se mueve en un círculo, y uniforme porque la magnitud de la velocidad con la que se mueve por aquí es constante. Ok, entonces con eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí este movimiento, vamos a estudiar este tipo de movimiento a ver qué tal. Entonces suponga que en un momento cualquiera el objeto viene por aquí. Entonces en un t cualquiera el objeto viene por aquí, y entonces claro, desde aquí hasta acá habrá un ángulo, bueno, digamos que en un momento cualquiera viene por aquí, formando un ángulo cualquiera, θ, con respecto a un eje horizontal. Entonces aquí estaría mi eje horizontal y tal. Ok. Por aquí, entonces, claro, también tendrá que tener una velocidad. Vean aquí, el vector velocidad viene justo tangente a la trayectoria circular. Entonces aquí viene mi vector velocidad. Entonces yo voy a decir lo siguiente, vea, el vector R es el vector que me dice la posición en todo momento. Pues si está aquí, el vector R apunta hacia acá. Si está aquí, pues apunta hacia allá. Si viene por aquí, mire que entonces el vector R apunta hacia arriba. Entonces la posición de ese objeto va a estar dada por ese vector R. ¿Listo? Entonces la velocidad está dada por ese vector velocidad. Ese vector R en un plano cartesiano, entonces mi eje X está por aquí y mi eje Y estará por acá arriba. Ese es mi eje Y. Entonces tendrá dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces con eso yo puedo hacer lo siguiente. Entonces el radio del círculo, ¿vale? Aquí, es constante siempre tiene magnitud R. Entonces si el objeto viene por aquí, pues la distancia desde el 0 hasta aquí será la distancia, será el radio de ese círculo. Pero si él está por aquí, igual sigue siendo el radio de ese círculo, pero la dirección de ese vector unas veces apunta para acá, otras veces para acá, otras veces para acá y para acá. Entonces irá cambiando con el tiempo. Entonces voy a mirar aquí cómo es este vector R. Ese vector R tiene dos componentes siempre, una en el eje Y otra en el eje X. Entonces esta será la componente en el eje X y esta aquí arribita será la componente en el eje Y. ¿Listo? Entonces las componentes de ese vector son muy fáciles de sacar. Una que es R, la magnitud de ese vector por coseno de ese ángulo, y otra que es R, la magnitud de ese vector seno de ese ángulo. Entonces aquí estarán las dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Entonces si yo quiero escribir el vector R en términos de esas dos componentes, R como vector es igual a R coseno de θ en la dirección Y, esta es la dirección, es el vector unitario en la dirección X, más R seno de θ en la dirección J, vector unitario en la dirección del eje Y. Ok, aquí está, ese es el vector que me señala la posición de ese objeto en todo momento, Ok, entonces el cambio en la posición de ese objeto estará dado por ese vector R. A medida que vaya cambiando con respecto al tiempo, entonces me va a decir dónde está. Simplemente reemplazaré aquí en qué ángulo está, y como el vector R tiene magnitud constante, entonces tendrá dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Y con eso entonces puedo saber en dónde está ese vector. Ok, entonces ahí está mi vector posición. Voy a definir algo que se llama la velocidad angular, porque claro, él está aquí dando vueltas en un círculo, recorriendo ángulos. Como la velocidad es constante, entonces recorre ángulos iguales en tiempos iguales.
y esto lo voy a llamar una velocidad angular, véalo aquí, velocidad angular. Y es cuánto ángulo recorre por unidad de tiempo. Entonces la vamos a llamar W y va a ser igual a ángulo por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si de aquí, de 0 a 90 grados, que está más o menos por aquí, aquí está 90 grados. Entonces recuerde que ese círculo lo partimos así, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, que para efectos prácticos será lo mismo que 0 grados. Entonces, si él se levanta desde aquí hasta acá, 90 grados, y se demora un segundo, entonces de aquí hasta acá también se demorará otro segundo, porque de aquí hasta acá hay 90 grados, y como la magnitud de esa velocidad es constante, entonces mire, de aquí a aquí se demoró un segundo, entonces de aquí hasta aquí también se va a demorar un segundo, y de aquí hasta aquí también otro segundo, y de aquí hasta acá otro segundo. Entonces recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Eso se llama entonces la velocidad angular. Esa velocidad angular será también una constante aquí en ese movimiento. ¿Cuánto ángulo recorre por unidad de tiempo? Entonces aquí, ¿qué unidades tendrá? Pues en las siguientes unidades. El ángulo va a estar en radianes y el tiempo va a estar en segundos. Entonces la unidad será radianes sobre segundo. ¿Y qué es un radian ya que apareció ahí? Entonces un radian es, suponga que usted tuviera lo siguiente. Suponga que usted tiene un círculo aquí, un segmento de círculo. Entonces por aquí mide radio R y por aquí radio R. Entonces cuando el arco, suponga que ese arco usted lo pudiera hacer con una cuerdita, y si usted corta esa cuerdita aquí y corta esa cuerdita aquí y la extiende hasta aquí, entonces ese arco va a medir lo mismo que ese radio por aquí. Entonces justo cuando haya un radio por aquí, radio por acá y radio por acá, a ese ángulo se le llama un radian. Ese es un radian. Entonces claro, porque está acotado por radios por todos lados. Entonces eso será un radian ahí. Es decir, como si usted pudiera tomar, si este arquito aquí lo hiciera con una cuerdita, corte la cuerdita y cuando mida de aquí a aquí, mida lo mismo que ese radio. Entonces eso será un radian. ¿Y cuánto es un radian en grados? Porque tiene su equivalencia en grados. Pues vea, resulta que de aquí hasta acá arriba son 90 grados y 90 grados equivale a pi medios. 90 grados equivale a pi medios en radianes, donde este pi ya saben que es 3.141592, nada, no sé cuántas. Entonces aproxima, lo vamos a trabajar como 3.1416. Ese es pi. Listo. Y ya lo habíamos dicho que pi siempre sale entre la relación que hay en el diámetro del círculo sobre el perímetro del círculo sobre su diámetro. Es decir, pi siempre es este numerímetro. Tome el perímetro del círculo como si fuera hecho con una cuerda. Entonces usted hace un círculo con una cuerda, extienda esa cuerda, toda esta distancia es el perímetro. Entonces perímetro, y divídalo entre ¿qué? Entre el diámetro de ese círculo. Ese es el diámetro, divídalo aquí, eso siempre da ese numerito pi, no importa el tamaño del círculo, si es muy grande o es muy pequeño. Ok, entonces claro, pi medios aquí, pi hasta aquí, es decir, 180 grados aquí es lo mismo que pi. Entonces usted tiene aquí pi medios, acá tiene pi, aquí tiene 3 pi medios y aquí tiene 2 pi. O sea que una vuelta completa de 360 grados equivale a 2 pi radianes. ¿Listo? Media vuelta, entonces media vuelta es pi radianes. Pi radianes. Entonces pi radianes es este numerito 3.1416 radianes. Ok, entonces tiene su equivalencia en grados y en radianes. La velocidad angular entonces no la tenemos en grados por segundo, en el sistema internacional radianes sobre segundo. ¿Listo? Para decir entonces qué tan rápido está moviéndose en ese círculo. Esa es la velocidad angular. Ahora hay otras unidades para esa velocidad angular, por ejemplo
RPM, sí. RPM se usa mucho en motores, por ejemplo, revoluciones por minuto, y una revolución es una vuelta. Entonces, si usted le dice que tiene una velocidad de una RPM quiere decir que está dando una vuelta cada minuto. Entonces, si usted pone un cronómetro aquí, desde que él sale por aquí, cuenta, y cuando dé la vuelta completa, ¡tran! Un minuto habrá pasado en ese cronómetro. Entonces, eso es lo que es una RPM, una revolución por minuto, una vuelta cada minuto. Entonces, aunque también se usa mucho esta unidad para describir revoluciones en motores, ¿listo? En tacómetros, por ejemplo, lo pueden ver en el tacómetro de su moto, de su auto, en cuántas revoluciones va ese motor. Listo, entonces nosotros vamos a usar el Sistema Internacional de Unidades, que sería radianes por segundo. Entonces, por ejemplo, una velocidad podría ser, sí, 2pi radianes sobre segundo. Una velocidad de estas, ¿qué quiere decir? 2pi radianes por segundo. Pues que si usted pone un cronómetro, 2pi radianes es una vuelta, ¿verdad? 2pi radianes es una vuelta por segundo. Entonces ese objeto está aquí dando una vuelta completa cada segundo. Es lo mismo que decir, le está dando una vuelta por segundo. Eso es lo mismo que decir 2pi radianes por segundo. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, esta otra velocidad, ¿qué tal si usted le dice, no, esa velocidad son pi radianes por segundo, la velocidad angular que él lleva por aquí? Entonces pi, note lo que es de aquí hasta aquí, entonces estará dando media vuelta cada segundo. Eso es pi radianes, media vuelta. Entonces se demora otro segundo para venir de aquí hasta acá. O sea que ¿cuánto se demora en dar una vuelta completa? Para dar una vuelta completa se demora aquí un segundo, y de aquí a acá otro segundo, 2 segundos. Entonces con esta velocidad se demoraría 2 segundos en dar una vuelta completa. Ok, a eso es lo que se refiere pues entonces la velocidad angular. Entonces yo voy a tener aquí mi vector posición R, voy a despejar esta velocidad angular, este ángulo, entonces paso a multiplicar el tiempo, entonces W por T es igual a este ángulo, eso que está viendo pasar al otro lo va a multiplicar, entonces lo reemplazo aquí, entonces R va a ser igual, mi vector R va a ser igual a la magnitud de ese vector por coseno de, en vez de ángulo, entonces vengo aquí, eso equivalente, velocidad angular por tiempo, en la dirección Y, más R seno de ángulo, pero el ángulo es ¿quién? W por tiempo, véalo aquí, en la dirección ¿qué? En la dirección J, entonces voy a borrar esto aquí, en la dirección J. Entonces ya mi vector posición queda en términos de la velocidad angular que llevo por ahí. Ok, ahora voy a hacer lo siguiente. Miremos cómo es la variación de ese vector con respecto al tiempo. Entonces recuerde que usted había dicho que ¿qué era la velocidad? La velocidad es el cambio en la posición con respecto al tiempo, sí. Es decir, si un objeto se mueve de un punto aquí X inicial hasta un punto X final y se demora un tiempo T en ir de aquí hasta acá. Entonces cambio de posición con respecto al tiempo, esa es la velocidad. Y entonces es un vector porque claro, eso es un desplazamiento desde posición inicial hasta posición final como vectores. Entonces eso es velocidad. Entonces esto se puede convertir en el, cuando usted quiere hallar la velocidad instantánea en un punto, entonces saca el límite, vengo aquí, ese es límite, cuando ese delta de t tiende a 0. Esa es la velocidad instantánea en un punto, ¿listo? Y ese límite se puede convertir en esto. Se escribe ya de forma más compacta la variación de x con respecto al tiempo. Es decir, es la derivada de x con respecto a t. Ok, ahí está. ¿Y qué es la aceleración? Entonces la aceleración es lo mismo. Es el límite, cuando delta de t tiende a 0, del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, aquí está. Con respecto al tiempo.
Entonces se puede escribir de forma más compacta. Esa aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces los que ya vieron el curso del curso de cálculo 1 o los que lo están viendo y ya entraron al tema de derivada, entienden esta notación de aquí. Listo, pero si no, no hay problema. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. La posición en este movimiento circular está dado por ese vector R. Entonces voy a mirar cómo cambia ese vector R con respecto al tiempo y así obtendré la velocidad. Porque claro, la velocidad es el análisis, es la variación de la posición con respecto al tiempo. Aquí. Entonces si esta es la posición, miro cómo varía con respecto al tiempo y hallo la velocidad. Entonces con eso, miremos lo siguiente. Voy a necesitar dos cosas aquí. Lo voy a anotar aquí solamente para usarlo y por molestar. La derivada de coseno de teta con respecto al tiempo es igual a menos seno de teta. Y la derivada de seno de teta con respecto al tiempo es igual a coseno de teta. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Ahí está, eso es lo único que voy a utilizar para esto aquí. Entonces, no hay problema. La velocidad va a ser el cambio, velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, claro, es igual a derivar esto con respecto al tiempo. Entonces sería R, la derivada de coseno es menos seno. Entonces R por menos seno de lo que está ahí, W por T, por la derivada interna. Bueno, aquí hay que derivar internamente. La derivada de WT estoy derivando con respecto al tiempo, entonces por W. Y eso es la dirección I. Y menos, más, aquí. La derivada de seno es coseno, entonces ese R queda aquí, es una constante. Y la derivada interna de WT es W, entonces lo voy a poner de una vez aquí R por W, por la derivada de seno que es coseno. Coseno de T, de W por T. W por T en la dirección J. Entonces ya organizando de manera más compacta esto, este R puede pasar, este W puede pasar aquí adelante, entonces RW, entonces el menos también, entonces menos R por W, seno de teta en la dirección I, más RW coseno de teta, coseno de WT en la dirección J. Ese es el vector velocidad, ese es el vector velocidad. Entonces, miren que cada uno de estos vectores tiene una magnitud. La magnitud del vector posición tiene que ser que el radio de ¿quién? El radio de este círculo aquí, no puede ser otra, es lo que mide eso aquí. Y si quiere hállelo, ¿cómo se halla la magnitud de este vector? Pues la magnitud del vector R es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de R cuadrado coseno cuadrado WT. R cuadrado coseno cuadrado de WT. Ahí está. Más esta otra componente al cuadrado que es R cuadrado seno de WT al cuadrado. Entonces más R cuadrado seno de WT cuadrado. Seno cuadrado WT. Ahí está. Entonces la magnitud de ese vector R es igual a R cuadrado, y R cuadrado lo saco como factor común allá dentro de esa raíz. Entonces R cuadrado que multiplica ¿a quién? A coseno cuadrado de WT más seno cuadrado de WT. Ahí está. Entonces esto está multiplicándose con esto. Lo voy a poner aquí. El R cuadrado está multiplicando a estos dos. Y entonces por propiedades pues, por identidades trigonométricas, usted sabe que coseno cuadrado más seno cuadrado, esta cosa es igual a 1. Eso es una identidad. Entonces queda que la magnitud del vector R es igual a raíz cuadrada de R al cuadrado. R al cuadrado por 1, pues R cuadrado. Y R cuadrado raíz sale de esa raíz como R. Entonces por eso es que vea, la magnitud de ese vector R no puede ser otra cosa. Tiene que ser ¿quién? Tiene que ser ese R que es el radio de ese círculo. Listo. Es decir, de aquí a aquí mide el radio del círculo, que será un numerito ahí. Ok, ahí entonces tengo... Como eso está en video, no hay problema, porque usted puede parar el video y anotar eso que vimos aquí. Ahora hallemos
la magnitud de este vector velocidad. ¿Cómo sería la magnitud de ese vector velocidad? Igual a como hicimos ahorita. Entonces la magnitud de ese vector velocidad es igual a raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces este menos se convierte en un más, queda r por w cuadrado. Entonces r por w al cuadrado. Entonces r por w cuadrado lo voy a poner aquí al cuadrado. R por w al cuadrado. Por seno cuadrado de w por t. Por seno cuadrado de w por t. Ahí tengo el primero. Más este segundo también al cuadrado, r por w cuadrado. Entonces más r por w cuadrado por coseno cuadrado de w por t. Entonces aquí coseno cuadrado de w por t. Cierro esa raíz. Entonces mire, rw cuadrado y rw cuadrado sale como factor común. Entonces magnitud de CB es raíz cuadrada de rw cuadrado, que va a multiplicar a quién? Por este lado seno cuadrado de wt más por este lado coseno cuadrado de w por t. Ahí está. Y cierro esta raíz. Entonces note lo siguiente. Esto, seno cuadrado y coseno cuadrado, dijimos que son igual a 1. Entonces me queda magnitud de ese vector velocidad va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a raíz cuadrada de r por w, pero eso está al cuadrado. Entonces este cuadrado se cancela con esta raíz, cancelo y cancelo, entonces queda r por w. Así se relacionan entonces la magnitud de este vector velocidad con la magnitud del vector r y la velocidad angular que lleva en ese círculo. Entonces simplemente recuerden que otra notación para la magnitud de un vector es simplemente la letra. Entonces b es igual a r por w. Ok. Entonces tengo el vector velocidad, véalo aquí. El vector posición, véalo aquí. Tengo la magnitud del vector r, que la magnitud del vector r es simplemente el radio del círculo, no puede ser otra cosa. Su magnitud es el radio del círculo. La magnitud del vector r es el radio del círculo. Y tengo también la magnitud del vector velocidad, ya lo hay aquí. La magnitud del vector velocidad lo voy a anotar aquí debajito. Esa magnitud del vector velocidad va a ser igual a r por w. Ok. Entonces ya voy a eliminar eso aquí. Ahora, la aceleración, miremos a ver, como este objeto dijimos que la magnitud de la velocidad es constante, entonces no tendrá una aceleración tangencial, o sea, tangente al círculo. Siempre que apunte en esa dirección, pues no habrá aceleración en esa dirección. Pero como está cambiando la dirección, entonces ese vector no es que sea constante del todo, no es totalmente constante. Será constante su magnitud, pero tiene una dirección que está cambiando con respecto al tiempo. Entonces miremos a ver si tiene aceleración. Entonces para hallar la aceleración tengo que mirar cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ya la velocidad la tengo aquí, véalo aquí. Entonces tengo que la aceleración es igual a la derivada de esto con respecto al tiempo. Entonces sería, eso es una constante menos rw, menos r por w, por la derivada de seno, pero la derivada de seno es coseno, la dijimos aquí, la derivada de seno es coseno. Entonces queda coseno de lo mismo, pero después viene la derivada interna que es w por t. Entonces la derivada de esto con respecto al tiempo sería simplemente w. Entonces sale esa w y se multiplica con la w que está afuera, entonces queda w cuadrado. Entonces la derivada de seno dijimos que era coseno de w por t. Eso en la dirección y. Ahora hago lo mismo con este. La derivada de coseno es menos seno, entonces queda un menos seno. Y la derivada interna de eso, con respecto al tiempo es w.
Y sale que con este W que se multiplican aquí afuera queda W cuadrado. Entonces queda menos R por W cuadrado por la idea de coseno que es menos seno, por eso este menos aquí, menos seno de W por T en la dirección J. Y reorganizo eso ahí rápidamente, y eso es aceleración, va a ser igual a... Voy a reorganizar esto de la siguiente manera. Saco factor común R, saco factor común W cuadrado, que va a multiplicar aquí a aquí. Lo saco con un menos aquí, porque tiene menos aquí y menos acá, entonces sale como factor común. Entonces menos W cuadrado porque aparece aquí y aparece acá. Entonces adentro quedan un R coseno de W por T en la dirección I, más, porque ya saqué factor común menos aquí, R seno de W por T en la dirección J. Véalo aquí. Pero ¿quién es R coseno de WT en la dirección I más R seno de WT en la dirección J? Pues compárelo ahí, detenga el video y compárelo ahí, vea. Ese es el vector R. Entonces, aceleración va a ser igual a menos W por el vector R. Entonces, W es un numerito, es una constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como esto es un numerito, es una constante, está multiplicando al vector R y con un negativo apunta en dirección contraria al vector R. Entonces el vector R apunta hacia afuera, entonces aparece una aceleración que apunta hacia adentro del círculo, vean aquí. Esa es esa aceleración. Y la llamamos aceleración centrípeta porque apunta hacia adentro del círculo. Entonces la voy a poner aquí como una C aquí, indicando que es una aceleración centrípeta que apunta hacia adentro del círculo. Mire que es en dirección opuesta hacia donde apunta el vector R. Si el vector R apunta hacia afuera, entonces la aceleración centrípeta apunta hacia adentro. Y de hecho es la encargada de que ese vector velocidad no cambie de magnitud, pero sí vaya cambiando de dirección. Entonces, si el objeto viene por aquí, aparece una aceleración que apunta hacia el centro. Si viene por aquí, entonces aparece una aceleración que apunta hacia el centro. Si viene por aquí, todo el tiempo está haciendo que esa aceleración apunte hacia el centro, de tal manera que le vaya cambiando la dirección al vector velocidad. Ok, ¿y cuál sería la magnitud de esa aceleración? Pues vea. La magnitud de esta aceleración pues sería la magnitud de esto aquí, y como eso es un numerito, entonces se convierte en positivo, y la magnitud del vector R. Entonces sería la magnitud de la aceleración centrípeta es igual a W por W cuadrado, eso es un cuadrado aquí, W cuadrado por R, por la magnitud del vector R. Entonces así podemos hallar esa aceleración centrípeta como W cuadrado, que es la velocidad angular, por la magnitud de ese radio, de ese círculo donde está dando vueltas ese amigo ahí. Entonces hay tres vectores aquí: vector posición, vector velocidad y vector aceleración. Y cada uno tiene su magnitud. La magnitud del vector posición, pues R. La magnitud del vector velocidad, pues R por W. Y la magnitud del vector aceleración centrípeta, pues W cuadrado por R. Ahí está. Ok, entonces en resumen, vamos a trabajar con esas magnitudes, sí, en algunos casos, y en otros donde les pidan pues el vector posición o el vector velocidad, pues ya los tiene aquí, y el vector aceleración pues ya lo tiene aquí también. Entonces voy a eliminar esto aquí arriba, y voy a anotar el resumen aquí. El resumen es velocidad angular, veanlo aquí, cambio ángulo con respecto al tiempo. Velocidad tangencial, la magnitud de esa velocidad tangencial aquí es R por W. R por W. La magnitud de la velocidad de la aceleración centrípeta, que aparece una aceleración centrípeta ahí. Nota que apenas estoy utilizando las letras, entonces es R por W cuadrado. Ok. Ahora, si yo reemplazo... Si yo despejo de aquí la W, paso a dividir acá y lo reemplazo aquí, entonces me queda R por W cuadrado. Pero W, ¿quién es? Es B sobre R. Entonces B sobre R
pero como está al cuadrado, entonces cuadrado aquí, cuadrado acá, entonces cancelo 1 aquí y cancelo 1 acá, entonces esto es igual también a b cuadrado sobre r. Esa es otra forma de hallar la aceleración centrípeta, como b cuadrado sobre r, b cuadrado sobre r. Entonces lo voy a poner aquí, eso es esto, pero también es esto, es b cuadrado sobre r. Hay que hacer muy bien esa R y esa B porque si no se confunden después. Entonces, sobre R. Y este va a ser V, es V cuadrado. Vector velocidad, ok. Ya estoy casi en terminar ese asunto aquí, solamente me falta lo siguiente. Suponga que usted quisiera hallar el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa. Supongo que usted puso un cronómetro cuando arranca ese movimiento aquí, da la vuelta, y cuando llega aquí, ¡pum!, se detiene. Entonces el tiempo en dar una vuelta completa es lo que se llama como el periodo de ese movimiento. Entonces voy a borrar ya estos vectores aquí, ya usted los tiene anotados ahí. Entonces miremos ese periodo, ¿cuánto es? Entonces ese periodo, lo llamamos así, periodo. Y es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Entonces como es el tiempo, entonces usamos la letra T, y como estamos midiendo tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, su unidad será el segundo. Entonces anótelo usted ahí, tiempo en dar una vuelta completa, ese es el periodo. Entonces yo puedo decir lo siguiente, vea, es que si yo tomo ese círculo aquí, y lo hago con una cuerdita, ese círculo, y extiendo la cuerdita, tiene toda una distancia aquí que todo el perímetro, entonces esa distancia es el perímetro, y el perímetro de un círculo es 2pi por r, 2pi por el radio del círculo. Entonces él va a recorrer todo ese perímetro, lo va a recorrer ¿con qué? Con la velocidad v. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? Pues toda esta distancia sobre esa velocidad. Entonces ese periodo, ¿cómo se calcula? Toda la distancia 2πr sobre la velocidad con la que va a recorrer esa distancia. Ese es el periodo de ese movimiento. Ahora, esta B también tiene una relación acá, R por W, entonces queda 2πr sobre B, pero ¿quién es B? Es R por W, entonces cancelo R arriba, cancelo R abajo, me queda 2pi sobre W. Así también se puede calcular el periodo de ese movimiento, o sea, el tiempo en dar una vuelta completa. ¿Qué es el periodo? Eso, el tiempo en que algo vuelve y se repite otra vez. Entonces, si arrancas de aquí, llegas aquí, entonces vuelve y se repite otra vez. Entonces, por ejemplo, el periodo de la Tierra alrededor del Sol es 365 días con 6 horas más o menos, pues, ¿cierto? Entonces la Tierra va y vuelve y se demora 365 días con 3 horas, y ese sería el tiempo de la Tierra alrededor del Sol. El periodo de la Tierra para dar una vuelta sobre sí misma, entonces 24 horas, y después cuando haya cumplido ese tiempo, vuelve y se repite otra vez. Entonces ese será el periodo de ese movimiento, tiempo en dar una vuelta completa. Lo puede calcular como 2πr sobre velocidad que lleva por aquí, o 2pi sobre w. Ok. Entonces, esa es la definición que tenemos para velocidad angular, periodo. Bueno, también tenemos una relación, y es que la frecuencia, que lo definimos como el tiempo, las veces que hace un ciclo completo en un segundo. Entonces será igual a 1 sobre el periodo. Eso será la frecuencia, veces que hace, en este caso el ciclo no es ir y volver, como en algunos casos que vamos a ver después, que es ir y volver, eso será un ciclo completo. Aquí un ciclo completo será una vuelta completa. ¿Cuántas veces de esas vueltas, cuántas veces va y viene? En un segundo. En la unidad de tiempo, que para nosotros será el Sistema Internacional, será un segundo. Entonces, ¿qué unidades tendrá eso aquí? Pues tendrá unidades de 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1, segundo a la menos 1, y eso es lo que se conoce como hertz. Entonces, ¿cuántas veces va y viene en un solo segundo? Eso es lo que se conoce como hertz y se le conoce como frecuencia.
¿Listo? Entonces hay relaciones entre la frecuencia, entre esa frecuencia y la velocidad angular, porque mire que si yo reemplazo aquí velocidad angular, que es 2pi sobre w con este t, pero ese t es 1 sobre f es igual a frecuencia, que se usa la letra f para eso, entonces f es igual a 1 sobre t, entonces t lo puedo despejar, t también será equivalente a 1 sobre f. Entonces al tener esto aquí, lo reemplazo aquí, 1 sobre f que es t, eso es igual a 2pi sobre w, y entonces al despejar de aquí eso lo paso para acá y eso para acá, entonces queda que w es igual a 2pi por f. Entonces así se relacionan también la frecuencia aquí en ese círculo, las veces que va y viene en un segundo, con la velocidad angular, y algunas veces a esta velocidad angular se le llama frecuencia angular. Listo, precisamente por esa relación, frecuencia angular. Ok, entonces ya tenemos toda la definición de las variables que necesitamos, entonces lo voy a hacer en esta listica aquí. Entonces queda que frecuencia es 1 sobre el periodo es igual a 2πr sobre b o 2pi sobre w. Entonces mire que ese periodo sería el tiempo que demora en dar una vuelta a 2pi con una velocidad angular w, ¿cierto? Se puede entender así. Y w es igual a 2πf. Ahí está. Bueno, ese es el resumen de todo este carretazo de movimiento circular. Muy bien.